Bueno, esta tarde vamos a hablar de la distribución de Poisson. Este tipo de distribución pues también se aplica a variables aleatorias discretas. Recuerden que van a ser aleatorias porque pues pueden ser extraídas al azar y discretas porque van a manejar valores enteros. Algo que caracteriza a la distribución de Poisson es que va a hablar sobre algún intervalo. El estudio se va a hacer en un intervalo de tiempo, en un intervalo de área, eh, en un intervalo de personas, por ejemplo. Entonces, pudiese llegar a utilizar enunciados como en un intervalo de 5 minutos llegan en promedio al hospital 7 personas. En un intervalo de un metro cuadrado se encuentran 6 defectos en el producto. En un intervalo de 50 metros de lámina podemos encontrar 6 perforaciones en promedio, ¿sí? Entonces va a estar hablando de intervalos, puede hablar de distancia, de tiempo, de áreas. Eh, También va a manejar promedio. Entonces, este tipo de probabilidad, eh, el promedio o el éxito va a ser constante. La probabilidad de obtener más de un éxito en el intervalo pues va a ser 0 y observar un éxito en un intervalo es estadísticamente independiente de la observación en cualquier otro intervalo. Es como lo que decíamos en el binomial. El hecho de que un evento suceda no evita el otro, serían mutuamente excluyentes. Eso es lo que hace referencia aquí. La fórmula que utilizamos ahora es la probabilidad de R igual a E a la menos lambda por lambda a la R sobre R factorial. Estos elementos pues significan que la probabilidad de R es la probabilidad de obtener R éxitos dado el valor de lambda. Lambda es la esperanza matemática del número de éxitos o el promedio, también así lo podemos conocer. E es el número de Euler, que tiene un valor aproximado de 2.7182. R es el número particular de éxitos deseados. Y repito, lambda significaría media, promedio o esperanza matemática de éxitos. Y en este caso, el promedio es igual que la desviación estándar. Entonces tienen el mismo parámetro. Ahora, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Pues vamos a un ejemplillo. El número promedio de partículas radioactivas que pasan a través de un contador durante un milisegundo en un experimento de laboratorio es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo determinado? Entonces nos está hablando primero de un promedio de partículas radioactivas. Ese promedio es 4. Y está hablando de intervalos de milisegundos. Está analizando en intervalos de milisegundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo determinado? ¿Sale? Entonces va trabajando intervalos de milisegundos y nos está hablando de que entren 6 partículas al contador. Y nos está hablando también de que durante un milisegundo en un experimento de laboratorio es de 4. Ese es su promedio. Entonces, obtengamos sus datos. Lambda sería igual a 4 y n sería igual a 6 porque estamos analizando 6 partículas. 6 partículas en el experimento. ¿Cuántas entrarían al contador en el intervalo de milisegundo cuando su promedio es de 4 partículas radioactivas? Aquí no me pide la distribución completa, pero bueno, si me lo pidiera, yo la voy a hacer completa para mostrarte que cada elemento va siendo independiente del otro, ¿no? Tengo que obtener la probabilidad de R igual a 0, sustituyendo E a la menos lambda. Lambda vale 4 por lambda a la R, o sea, 4 a la 0 sobre R factorial, que en este caso, como estoy analizando la probabilidad de 0 partículas, pues sería 0 factorial. Y ese promedio es de 0.018. Aquí coloqué el valor de E a la menos 4 porque la calculadora trae dos valores de E, entonces para que ubiques la correcta. E a la menos 4 que te debe de dar el valor de 0.0183. ¿Sale? Bien, entonces, así también puedo obtener la probabilidad de 1. 1 sería igual a E a la menos 4 por 4 a la 1 sobre 1 factorial igual a 0.073. La probabilidad de 2 sería igual a E a la menos 4 por 4 a la 2 sobre 2 factorial igual a 0.146. Y así obtengo el de toda la distribución hasta la probabilidad de R igual a 6, que sería la probabilidad de 6 igual a E a la menos 4 por 4 a la 6 sobre 6 factorial igual a 0.104.
Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador? Pues aquí ya lo obtengo, ¿no? La probabilidad de que entren 6 partículas es de 0.104. Entonces recuerda que siempre debes indicarme cuál es la probabilidad que estás obteniendo. Aquí le coloqué la probabilidad de que reciba igual a 6 es de 0.104 o 10.4%. Otro ejemplo más. Se sabe que 10 es el número promedio de camiones tanque de aceite que llegan por día a una cierta ciudad portuaria. ¿Su intervalo cuál es? Pues por día. O sea, están analizando un intervalo de tiempo que en este caso equivale a los días. Las instalaciones del puerto pueden atender cuando mucho a 15 camiones tanque en un día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un determinado día se tengan que regresar los camiones tanque? ¿En qué caso se van a regresar los camiones tanque? Pues si son más de 15. O sea, si llegan 16, pues se va a regresar uno, si llegan 17, se va a regresar dos, porque el ejercicio me dice que puede atender cuando mucho a 15. Ese sería su máximo. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un determinado día se tengan que regresar los camiones de un tanque? Ahora, fíjate, no me dice cuál es el límite, no me dice cuál es la N total del ejercicio. O sea, solamente me dice que el máximo recibe 15, pero pues ese día pueden llegar 20, 30, 40, 50, 100, etcétera, ¿no? Entonces, como no tengo un intervalo, más bien una cantidad de N definida, sino que sería como infinita, pues aquí sí tendría que obtener desde 0 hasta 15. Entonces dice lambda igual a 10. Ese es el promedio, es el número promedio de camiones que van a llegar en intervalos de día. N pues es infinito, porque no me dice exactamente cuántos pueden llegar, solo cuántos puede atender en el día. Ajá. Entonces obtengo su promedio, van a regresar, repito, si son más de 15 camiones, pueden ser 15, pueden ser, perdón, 16, 17, 18, 19, 20, 100, 200, 300, 1000 camiones que lleguen en un día, exagerando. Entonces, no voy a obtener, no puedo definir para infinito, pero sí puedo definir de 0 a 15. Entonces, obtengo la distribución de 0 hasta 15. Entonces, recuerda, por ejemplo, para el de 0 sería probabilidad de 0 igual a e a la menos 10, porque lambda vale 10, por 10 a la 0 sobre 0 factorial. Por ejemplo, el de 5, la probabilidad de 5 sería igual a e a la menos 10 por 10 a la 5 sobre 5 factorial igual a 0.037. Y por ejemplo, la de 15, probabilidad de 15 es igual a e a la menos 10 por 10 a la 15 sobre 15 factorial igual a 0.034. Si una vez que estableciste tu fórmula con lambda y e, lo que va cambiando pues son los valores de R. Entonces, como comentaba hace un ratito, pues son cantidades infinitas, entonces mejor defino lo que sí conozco. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que R sea mayor que 15? Pues ya sé que si son más de 15 van a regresar camiones. Entonces, pues como no sé el total, pero sí sé que si a 1 le quito la probabilidad desde 0 hasta 15, pues me va a dar todos aquellos que lleguen después de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1000, 1,000,000, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este principio, pues voy a sumar las probabilidades desde 0 hasta 15. Y entonces indico que la probabilidad de que esta R sea mayor que 15 es de 1 menos la probabilidad contenida de 0 a 15. Ajá, la sumatoria de estos elementos que coloqué aquí abajo. Entonces, esta sumatoria me da igual a 0.944. Entonces, la probabilidad de que R sea mayor que 15 va a ser 1 menos 0.944. O sea, la probabilidad de regresar camiones va a ser de 5.5% o de 0.055. Es muy poquita, ¿verdad? Bueno, continuemos. En promedio, en una cierta intersección ocurren 3 accidentes viales por mes. Aquí el intervalo analizado por tiempo es del mes. Ajá. Y me habla de un promedio que es de 3 accidentes viales. ¿Cuál es la probabilidad de que en un determinado mes en esta intersección ocurran exactamente 5 accidentes o B ocurran menos de 3 accidentes? Pues igual no me dice hasta qué cantidad de accidentes debo de analizar, pero aquí lo importante es que no fue demasiado grande, ¿no? Voy a primero obtener los datos, el promedio. Me dice que en promedio en una cierta intersección ocurren 3 accidentes viales, entonces lambda es igual a 3. Entonces, n pues es infinito. Vamos a contestar el inciso A. Ocurren exactamente 5 accidentes. Pues en la fórmula coloco la probabilidad de 5 igual a e a la menos 3, que sería el valor de lambda, por 3 a la 5 sobre 5 factorial, pues es igual a 0.100 o del 10%. Esa es la probabilidad de que ocurren exactamente 5 accidentes en ese punto de intersección.
En el inciso B, ocurran menos de 3 accidentes. Menos de 3, pues implica que no ocurra ninguno, que ocurra uno o que ocurra dos. Entonces hay que sumar la de 0 hasta 2 y nada más. Hasta ahí contestaríamos. Entonces, de que R sea menor que 3, pues obtengo la de 0, e a la menos 3 por 3 a la 0 sobre 0 factorial, que es igual a 0.049. La probabilidad de 1 es igual a e a la menos 3 por 3 a la 1 sobre 1 factorial igual a 0.149. Y la probabilidad de 2 sería 0.224. Sumamos estas tres probabilidades y obtenemos que es 0.422 o 42.2%. Esa es la probabilidad de que ocurran menos de 3 accidentes en ese cruce o en esa intersección. Hay algunas probabilidades binomiales cuya posibilidad de éxito es muy pequeña. Entonces, cuando sus éxitos o su posibilidad de éxito es muy pequeña y el número de elementos analizados es mayor o igual a 20, podemos nosotros utilizar la distribución de Poisson para aproximar la distribución binomial. O sea, en vez de trabajarlo binomial, repito, lo puedes trabajar por Poisson. ¿Qué condiciones debe de cumplir para hacer esta aproximación? Pues que n, o sea, el número de elementos estudiados sea mayor o igual que 20 y que el éxito sea menor que 0.05. Solamente en estos casos, cuando n es mayor o igual que 20 y el éxito es menor que 0.05. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esa aproximación para obtener el promedio? Pues vamos a multiplicar el número de elementos estudiados por el éxito, me va a proporcionar el valor de lambda o el promedio. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona muera debido a cierta infección respiratoria es de 0.002. Encuentre la probabilidad de que mueran menos de 5 personas de las próximas 2,000 personas infectadas. Aquí cumple, aquí evidentemente se trata de un ejercicio binomial porque está hablando de éxito. Ajá, y me da n. Entonces, acuérdate que de aquí nosotros deducimos el fracaso. Bien, pero no lo vamos a trabajar con binomial, sino que vamos a hacer una aproximación con la distribución de Poisson, puesto que cumple con los requisitos para hacerlo. La probabilidad es más pequeña que 0.05 y n pues es mayor que 20. Entonces, si lo distingo con binomial, su éxito es de 0.002, su fracaso entonces sería de 0.998 y n son los 2,000 elementos. Entonces voy a hacer la distribución con Poisson. Lambda sería igual a n por p, en este caso n serían los 2,000 y p sería 0.02. Obtengo entonces que en promedio serían 4. En promedio diríamos que mueren 4 personas de entre 2,000 por este tipo de afecciones. Entonces vamos a obtener la distribución para dar respuesta al ejercicio. Encuentre la probabilidad de que mueran menos de 5 personas, o sea que muera 0, 1, 2, 3 o 4 personas. Entonces obtenemos esta distribución. Diríamos que la probabilidad de 0 sería igual a e a la menos 4 por 4 a la 0 sobre 0 factorial, 0.018. La probabilidad de que una persona muera sería igual a e a la menos 4 por 4 a la 1 sobre 1 factorial, que sería igual a 0.073, y así sucesivamente hasta la probabilidad de que mueran 4 personas, que sería e a la menos 4 por 4 a la 4 sobre 4 factorial, igual a 0.195. Sé que me tengo que detener en 4 porque, repito, dice el ejercicio que mueran menos de 5. Menos de 5 pues son 4, 3, 2, 1 o 0. Lo planteamos, la probabilidad de que esta R sea menor que 5, pues va a ser la probabilidad de 0, aquí me faltó anotarlo, pero tiene que incluirse la de 0, 1, 2, 3, 4, y sumamos todas las probabilidades de esta tablita, todas las 5 que tenemos aquí, y vamos a obtener que es 0.627 o 62.7%. Vemos otro más. Se estima que 0.5% de las llamadas telefónicas que entran al número 030 para pedir la hora exacta reciben la señal de ocupado. Calcula la probabilidad de que las 1,200 llamadas telefónicas recibidas en un cierto día, al menos 5 hayan recibido la señal de ocupado. Entonces, esta es una distribución binomial, obviamente, donde el éxito sería este 0.5%, que lo podríamos colocar también como el valor de
5 por 10 a la menos 3. Obviamente cumple con el requisito para una distribución de Poisson, para hacer una aproximación, ¿sí? Porque pues la probabilidad de éxito es muy, muy pequeñita y el número de elementos estudiados pues es muy grande, son más de 20. Entonces, aquí me dice al menos 5 hayan recibido la señal de ocupado. Al menos 5 implica que 5 o más, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o hasta las 1200 llamadas telefónicas hayan recibido la señal de ocupado. Entonces vamos a obtener nuestros elementos. Éxito igual a 0.05, fracaso entonces será de 0.995 y n será igual a 1200. Entonces vamos a hacer la aproximación a Poisson con lambda igual a n por p. N son los 1200 y p sería 0.005, que en este caso sería igual a 6. El promedio es de 6. O sea que de entre las 1200 llamadas que se reciben, se vaya en promedio 6 llamadas a la señal de ocupado. Entonces, vamos a obtener la distribución. Repito, aquí me dice que al menos 5 hayan recibido la señal, desde 5 hasta 1200. Ese es un trabajo muy extenso. Entonces, recuerda que puedo obtener el de 0, 1, 2, 3 y 4 y quitárselo a la unidad, porque la probabilidad de 0 más la de 1 más la de 2 más la de 3 más la de 4, la de 5, la de 6, la de 7 y así hasta 1200 me tiene que dar la unidad. ¿Sale? Entonces, haciendo así la distribución, pues me pide de 5 hasta 1200. Entonces, en la tablita voy a obtener de 0 hasta 4. La de 0, que será igual a e a la menos 6, porque el lambda fue igual a 6, por 6 a la 0 sobre 0 factorial, que sería igual a 2.478 por 10 a la menos 3. La de r igual a 1, que sería igual a e a la menos 6 por 6 a la 1 sobre 1 factorial, igual a 0.014. La de r igual a 2p de 2 es igual a e a la menos 6 por 6 a la 2 sobre 2 factorial, que sería 0.044. Y así hasta la probabilidad de 4, de que 4 llamadas telefónicas reciban la señal de ocupado, pues sería e a la menos 6 por 6 a la 4 sobre 4 factorial, igual a 0.133. Entonces, para obtener la respuesta, pues repito, a 1 le vamos a quitar la probabilidad de que esta r sea menor o igual que 4, o sea, la de 0, 1, 2, 3, 4 sumados y se lo quitamos a la unidad. Realizando la suma de esta tabla, pues obtengo que esta probabilidad sería 1 menos 0.282, o sea, igual a 0.717. Entonces, la probabilidad de que al menos 5 hayan recibido la señal de ocupado es del 71.7%. ¿Sí? Bueno, hasta aquí dejamos este tema y ahora te pido por favor que practiques con tu libro precisamente el tema de distribución de Poisson. Este tipo de distribuciones inician en la página 127 con la actividad 3.2. Entonces resuelves páginas 127, 128, 129, 130 y 131. Recuerda que en todos debes de plantear siempre cómo estás obteniendo tus probabilidades. ¿Sale? ¿Cómo los estás obteniendo? Porque con base a este planteamiento, pues me es más fácil definirte si estás en lo correcto o no. A veces nuestros resultados pueden variar porque yo, por ejemplo, aquí tomé 3 valores después del punto decimal, pero nunca falta que haya quien tome 4 o 5 y entonces aquí cambia un poquito, pero el planteamiento no debe de cambiar.